Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que este día sea. Quien les habla, Caterine Palacios, la que ya les ha dado y me conocen por las clases anteriores. Bueno, nada, dejamos de politudeces. Comencemos. Bueno, hoy vamos a empezar a desarrollar la primera parte del examen físico del aparato cardiovascular. Bien, es bastante interesante, es muy importante que lo sepan porque es súper importante saber cómo semiológicamente podemos ver todas las alteraciones de las enfermedades que cursan del aparato respiratorio, pero para poder entender lo patológico tenemos que saber lo normal. Como yo anteriormente les dije siempre, en semiología, en la parte de semiotecnia, que es cómo realizar el examen físico, teníamos un procedimiento en el cual teníamos que seguir siempre un orden, porque el orden me evita tener errores, ¿bien? Y es la forma como se realiza el examen físico. ¿Cuál era ese orden? Ya lo deben saber de tanto que me han escuchado repetirlo. Inspección, palpación, percusión, auscultación, que en cierto tipo de órganos y en cierto tipo de sistemas hay procedimientos los cuales no generan ninguna información importante, pero siempre se hace con ese orden, excepto claramente en abdomen, ¿está? En los cuales se hace la inspección y después la auscultación. ¿Por qué? Por la presencia o alteraciones de los ruidos hidroaéreos, que ya lo deben saber de tanto que me han escuchado repetirlo. Bueno, comencemos. La inspección, ¿qué es lo que voy a ver en el aparato cardiovascular? Fundamentalmente la actitud, la postura del paciente, pero más que todo el hábito constitucional, que ya vamos a hablar un poco de eso, ¿bien? Después, en la palpación, muy importante, el pulso arterial, la tensión arterial, la presión, el pulso venoso, vamos a hablar cómo se toma la presión arterial, bueno, qué necesitan, qué herramientas, en fin, todo eso. Después la percusión en el aparato cardiovascular no me va a generar mucha información importante, así que no vamos a ahondar en eso. Y después la auscultación, que creo que es uno de los pilares más importantes del examen físico cardiovascular. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre los ruidos cardíacos. Tenemos ruidos cardíacos normales y patológicos. Los normales son el denominado ruido R1 y R2 y los patológicos son el R3 y R4. ¿Y qué significa cada uno de estos y la presencia de cada uno de estos? Para eso es que uno utiliza el estetoscopio, para escuchar cómo funciona el corazón, dónde tienen que poner el estetoscopio y cómo lo tienen que hacer y entenderlo, ¿bien? Como la clase es muchísima información para una sola vez y una sola clase y se me van a aburrir, lo dividí en dos, ¿está? Bien, vamos a empezar hasta en la primera parte, vamos a ver inspección y palpación y la última, la segunda clase, nos vamos a dedicar solo a la auscultación cardíaca, así como les hice en el examen físico del aparato respiratorio, así vamos a escuchar los ruidos cardíacos, ¿bien? Bueno, sigamos. La inspección, el hábito constitucional. ¿Qué pasa con el hábito constitucional? Hereditariamente tenemos constituciones diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que tienen el tórax un poco más corto y ancho, otras personas que lo tienen un poco más largo y delgado. ¿Y por qué influye en esto en el examen físico del aparato cardiovascular? Porque hay cierto tipo de enfermedades, ¿sí?, las cuales se presentan con hábitos constitucionales. Y también hay ciertas personas que por el hábito constitucional tienen un mayor factor de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares. Cuando yo les empiezo a hablar a lo largo de la clase, el riesgo cardiovascular significa la mayor probabilidad de presentar infartos y ACVs, ¿está? Así poniéndoselo en palabras. Factor de riesgo significa tener más billetes de la lotería para que te dé un infarto, ¿bien? Para que lo tengan. Empecemos. El primer hábito constitucional, que no es el normal, igual esta palabra creo que a lo largo de los años va a cambiar. Cuando uno habla de normalidad es que la mayor cantidad de personas lo tienen, ¿bien? No porque tener algo diferente esté mal, ¿bien? Bueno, por eso ya, bueno. Empecemos, sigamos. Brevilíneo es el tipo constitucional que se caracteriza por tener un tórax corto y ancho. ¿Vieron? El chiquitico, chaparrito, ¿está? Corto y ancho, ¿está?
Acá su servidora es 1,5 metros, así que es como un tipo constitucional brevilínea. ¿Estamos? Un ejemplo, ¿quiénes todos estos? Sabemos quién es el papá de Mafalda. Es un tipo constitucional, sí, brevilíneo. ¿Qué se caracteriza? La gente brevilínea tiene mayor factor de riesgo cardiovascular porque tienden a engordar muchísimo más fácil, ¿bien? Entonces, ustedes saben que le vamos a hablar más adelante, la obesidad tiene mayor factor de riesgo para presentar enfermedades cardíacas, infarto, ACV, bueno, el perímetro de cintura con el síndrome metabólico y toda esa cuestión que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, el hábito constitucional, una alteración, tenemos el brevilíneo, cortito y ancho, ¿bien? Después tenemos el paciente longilíneo, que es un tipo constitucional largo y delgado. Este paciente puede ser, por ejemplo, don Ramón, que tiene un hábito constitucional longilíneo, ¿bien? Entonces, alto y delgado. ¿Qué pasa con las personas longilíneas? En el aparato cardiovascular no son tan importantes porque estos pacientes son más importantes para factores de riesgo como presentar un neumotórax. Un neumotórax, chicos, se define como la presencia de aire en la cavidad pleural. Bien, y usted me va a decir, pero bueno, ¿por qué una persona longilínea puede tener un neumotórax? ¿Por qué? Porque las personas longilíneas tienden a tener una dilatación en los pulmones que se llaman las bullas. Las bullas, chicos, serían como si fueran burbujitas, como globitos en los pulmones, ¿está? En la pleura. Entonces, como son altos y flacos, tienen neumotórax espontáneo, o sea que esas bullas se rompen y le entra aire en la cavidad pleural. Bien, pero también es importante el paciente longilíneo porque hay una enfermedad que es poco frecuente, pero si aparece ustedes la tienen que diagnosticar. Aparece uno de cada 5.000 personas, pero cuando aparece, ¡ay papá! ¿Y cómo se llama esta? El síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta al tejido conectivo. Quiere decir que tiene alteraciones en el tejido conectivo y pierde un poco su capacidad de elasticidad. Bien, también, entonces, ¿cómo lo van a ver? Con un paciente longilíneo. Pero des en cuenta, nosotros ya vimos el examen físico del aparato respiratorio y las características del tórax. Bien, que teníamos alteraciones en el tórax. Por ejemplo, esto sería un tórax, puede ser en el síndrome Marfan de los dos, excavatum o pectoratum, o sea, un tórax hundido hacia adentro, excavatum o pectoratum, que es el denominado pecho de pollo. En este caso, como observan, tiene un denominado pecho de pollo, pero el síndrome de Marfan, como ustedes saben que el tejido conectivo está en todo nuestro cuerpo, me va a afectar también al corazón, me afecta a los ojos, a los vasos sanguíneos y al esqueleto. Entonces, se caracteriza, chicos, ¿por qué? Por estos datos semiológicos que son muy importantes. Primero, tiene dedos largos y largos en las manos, como lo ven acá en la imagen, que esto se denomina aracnodictalia, que también existe la posibilidad, dense en cuenta con la mano acá, de rodear la muñeca entre los dedos, entre el pulgar y el meñique. Bien, si ustedes hacen esto, si ustedes en este momento paran el video y lo hacen, no lo pueden llegar a hacer. Bien, ahora, también en la figura número 2 vamos a tener el denominado signo de Gobers. ¿Qué quiere decir el signo de Gobers? Porque siempre en medicina vamos a tener que las personas que descubren algo le ponen el nombre, porque tenemos poco ego los médicos, ¿no? Entonces, el signo de Gobers quiere decir que el pulgar en oposición sobrepasa el borde cubital con el puño cerrado. ¿Sí se dan cuenta? Ustedes lo hacen en este momento, en este momento y vean que el dedito gordo no sobrepasa el borde cubital, ¿bien? Son como datos importantes. Usted me va a decir, bueno, ¿y por qué carajos esto me sirve en el examen físico cardiovascular? Porque como yo les dije que era una alteración hereditaria que me afectaba al tejido conectivo, en estos pacientes tenemos mayor alteración de enfermedades cardiovasculares, como pueden ser, primero,
muchas veces hipertensión. Segundo, podemos tener dilataciones, pueden tener por un lado hipertensión, ¿sí? Por fibrosis, o por otro lado dilataciones de la aorta descendente, ¿sí? Estas personas tienen una sobrevida muy disminuida, y como para que ustedes ya empiecen a ver que a veces solo con mirando podemos pensar en diferentes patologías y estudiarlas. Es muy importante observar al paciente, mirarlo, ¿bien? Yo solo una vez en mi vida he visto un síndrome de Marfan, y fue cuando hice mi rotación por ginecología y obstetricia, que llegó una paciente en Baigorria, es el lugar de alto riesgo de embarazos, y llegó una mujer con síndrome de Marfan por parir. Esta mujer tenía una dilatación de la aorta y tenía un riesgo cardiovascular que no la podían hacer pujar, porque si la podían hacer pujar, como tenemos una disminución de la elasticidad del tejido conectivo, se podría llegar a hacer rotura de algún vaso importante. O sea, imagínense lo complejo, tuvo que hacer por cesárea. Fue bastante interesante, y era una mujer bien longilínea. Vean ustedes y observen las extremidades también, los miembros superiores como son de largos, ¿verdad? Como para que lo sepan, ¿bien? Cerrando esto, cosas que ustedes pueden ver en solo la inspección, si un paciente por el hábito constitucional brevilíneo o longilíneo, vamos a ir a algo muy importante que tiene uno que saber, que es con el paciente en el examen físico-cardiovascular, que es el peso. Usted me va a decir, ¿por qué el peso? Bien, está demostrado, chicos, que la obesidad es una enfermedad y aumenta no solo el riesgo cardiovascular, sino también de otras enfermedades como lo son la diabetes. Y ustedes tienen, ¿cómo saben ustedes si el paciente tiene un peso adecuado a su estatura? Para eso tenemos un índice, que es el denominado índice de masa corporal, ¿bien? Porque no es lo mismo un paciente que pese 80 kilos y mida 2 metros a un paciente que pese 80 kilos y mida 1,50, ¿está? Entonces, es un índice que según el peso y la talla te permite saber y clasificarlo. ¿Y cómo se saca este índice? Con una fórmula. Es el peso que se pone en kilogramos dividido la talla al cuadrado, o sea, la estatura, ¿cuánto mide? Para ustedes sacar talla al cuadrado se multiplica estatura por estatura en metros, y eso me da talla al cuadrado, ¿está? Perdón. Y esto me permite clasificarlos, ¿bien? Cuando hago esta cuenta me permite clasificar en el paciente que tiene un peso adecuado a su estatura como normal, que es de 18.5 a 24.9. Cuando uno tiene un índice de masa corporal entre esos valores, está en normalidad, o sea que no tiene factores de riesgo, ni está desnutrido, ni demás. Bien, importante y nota aclaración, el índice de masa corporal se saca en el adulto, desde el joven, desde los 13 años en adelante. Antes de los 13 años se utiliza el percentilo para saber si la persona tiene el peso adecuado a su talla, ¿está? Le pueden preguntar en el examen, como capaz no se lo pueden preguntar, pero ustedes ya lo saben, ¿bien? Entonces, normal de 18.5 a 24.5. Después, bajo peso, empezamos a hablar de menos a 18.5, ¿bien? No hablamos de desnutrición, porque desnutrición es cuando tenemos falencia también de los nutrientes y otro tipo de cosas demás que eso lo vieron seguramente en nutrición. Hablamos de bajo peso, ¿está? Para que ustedes hablen con terminología correcta, ¿bien? Que la mayoría de veces un bajo peso está corroborante con la desnutrición, sí, pero no necesariamente, ¿estamos? Después, perdón chicos, bueno, después hablamos del sobrepeso. Sobrepeso cuando tenemos un índice de masa corporal de 25 a 29.9, ¿está? Obesidad la vamos a clasificar en obesidad 1, grado 2 y obesidad mórbida, ¿bien? Obesidad grado 1 es cuando tenemos de 30 a 34.9, después obesidad grado 2 es cuando tenemos de 35 a 39.9 y obesidad mórbida es cuando tenemos mayor a 40, ¿bien? Y ahora les voy a hacer unos ejemplos para que ustedes se queden en su cabecita y sepan cómo sacar el índice de masa corporal. Pongámonos en una situación problema, ¿bien? Que se les puse acá. Paciente femenina de 20 años consulta por control periódico de salud. Y viene una chica de 20 años a decir, doctor, me vengo a hacer un chequeo para saber cómo estoy, bla, 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 bla.
Entre sus datos importantes o antecedentes de jerarquía presenta un peso de 55 kilogramos y ustedes la miden y una altura de 1,55, ¿está? Entonces vamos a sacarle el índice de masa corporal para saber si esta chica está bien en el peso, ¿estamos? Bien, empecemos. Entonces dijimos la fórmula peso arriba, entonces ponemos 55 kilogramos dividido altura al cuadrado, entonces altura al cuadrado dijimos que era estatura por estatura, entonces ponemos 1,55 metros por 1,55 metros. ¿Esto qué me da? Que arriba seguimos teniendo 55, abajo multiplicamos 1,55 por 1,55 y me da 2,4 metros. Ahora si hago la división, 55 dividido 2,4, ¿cuánto me da? 22,9. Entonces voy a mi tablita de la clasificación y busco el 22,9. Y el 22,9 significa que está en normal, o sea, tiene un peso acorde a su talla y está normal, ¿está? Entonces esta paciente está bien con respecto a su peso, ¿estamos? Así se saca el índice de masa corporal. Ustedes se lo pueden hacer, seguramente ahora van a cortar el video y lo van a hacer o cuando termine la clase. Vamos con otro ejemplo. Paciente masculino de 56 años, bien, consulta por un control periódico de salud, presenta un peso de 90 kilogramos y una altura de 1,60, bien. Entonces, volvamos a la fórmula que estábamos acá anteriormente. Entonces, paciente masculino de 56, entonces peso 90, cambiamos la parte de arriba por 90, abajo cambiamos por la estatura 1,60 por 1,60, esto es igual a arriba ponemos 90, abajo multiplicamos 1,60 por 1,60 y esto me da 2,5 metros. Y la división de 90 dividido 2,5, ¿cuánto me da? 36. Vamos a la tablita y vemos que 36 está en una obesidad grado 2. Bastante alta, chicos. Cuando uno ya tiene obesidad, tiene mayor de factor de riesgo cardiovascular, que quiere decir infarto, ACV, presión alta, triglicéridos, diabetes, todo ese tipo de cosas tiene un factor de riesgo mayor, o sea, tiene más números de la lotería para que tengas todo eso, y eso significa una muerte temprana. ¿Estamos? Entonces, en este paciente, cuando va a un control periódico de salud, ¿qué tengo que empezar yo? Empiezo a hacer un chequeo muchísimo más, le empiezo a pedir un laboratorio completo y demás, y empiezo a hacer toda una interdisciplina y la importancia de la disminución de peso, ¿bien? Culturalmente tenemos muchas veces que la obesidad, ay, sí, es algo normal, cuando no, pero ténganlo presente eso, ¿bien? Sigamos, otro ejemplo más. Vamos, paciente femenina de 35 años, también consulta por un control periódico de salud y presenta un peso de 55 y una altura de 1,80. Muy parecido al primer caso clínico, ¿no? Pero siempre hay que hacer, no hay que confiarse, siempre hay que hacer la formulita. Entonces, arriba, ¿cuánto poníamos? 55, abajo, ¿cuánto poníamos? 1,80 por 1,80, 1,8 por 1,8, ese es igual, arriba 55 y abajo 1,8 por 1,8, 3,2. Y hacemos la división y esto me da 17. Entonces, vamos a mi tablita y vamos a ver que está dentro del valor de bajo peso. Quiere decir que esta paciente tiene un bajo peso para su talla. Entonces aquí hay que empezar a cuestionar y preguntar cierto tipo de hábitos, la comida, la alimentación, si es lo que ella está buscando o si consulta por un control periódico de salud, pero está pasando por alguna situación de estrés o todo un conglomerado de lo que implica el bajo peso. ¿Estamos? Muy importante, chicos, se ve un aumento de la presencia hoy en día del bajo peso en población juvenil, ¿sí? Llámese de los 18, 20 años, todo eso, pero también por todas alteraciones psiquiátricas como son la anorexia, la bulimia, que es algo muy importante, ¿sí? Y o sea, cuando digo muy importante porque está en aumento y está muy presente, ¿está? Entonces no solo la obesidad es una
enfermedad, sino que también el bajo peso conlleva un montón de situaciones más. Entonces, dense en cuenta ustedes que solo en el primer proceso de la inspección, de ver el hábito constitucional, de pensar en el peso, toda la información que yo puedo recaudar solamente para la salud cardiovascular. ¿Por qué yo les hablé en este caso de índice de masa corporal? Porque es una herramienta que ustedes como futuros médicos la necesitan saber, la tienen que saber realizar, y por todo lo anterior y porque engloba perfectamente en esto del examen físico cardiovascular, ¿está? Bueno, chicos, sigamos nomás. Bueno, entonces, ¿qué también podemos hacer en la inspección? Podemos ver la coloración de la piel y de las mucosas, ¿está? ¿Por qué, chicos? Porque, por ejemplo, podemos tener palidez, como la coloración de una mano a la otra, ¿sí? Dense en cuenta que esta está bien rojita y esta está bien pálida. También la palidez la podemos observar en la parte interna del párpado inferior de la conjuntiva. Cuando un paciente está pálido hay que sospechar anemia, ¿bien? Ustedes recuerden que la anemia, chicos, es la disminución anormal del número o tamaño de los glóbulos rojos que contiene la sangre, ¿sí? O también se puede tomar como su nivel de hemoglobina. Para nosotros decir que un paciente tiene anemia, en el control de laboratorio pedimos una hemoglobina en un hombre de menor a 13 y en una mujer menor a 11. Y ustedes capaz me saltarían en la clase, bueno, ¿y por qué es la diferencia que en el hombre tiene que ser menor a 13 y en la mujer menor a 11? Porque generalmente las mujeres tienen menor cantidad de músculo y constitucionalmente son más flacas, ¿está? Y un hombre en general tiene mayor masa muscular genéticamente, ¿estamos? Bueno, pero hay siempre excepciones, pero uno toma como valor de referencia eso: hemoglobina menor a 3 en el hombre, hemoglobina menor a 11 en la mujer, ¿bien? Bueno, después podemos tener también en la coloración de la piel y las mucosas cianosis, que es como ven acá, en la puntita de los dedos o en la parte central, que la cianosis no se define más como la coloración azul de la piel o de la membrana mucosa, que generalmente se debe a una falta de oxígeno, ¿sí? Y esto es importante, y sí, es importante, porque a nivel cardiovascular el corazón es nuestro motor en el cuerpo, es el que me permite este intercambio de oxígeno, ¿sí? Y eliminación de dióxido de carbono junto con el aparato cardiovascular. Entonces acá, ¿qué carajo está pasando? Que no llega buen oxígeno, por eso está azulado. Puede ser por un ejemplo, una vasoconstricción periférica, por un episodio de frío. Si ustedes andan en invierno en moto, van a saber que los deditos se le ponen así azulitos, ¿bien? Pero es un método de compensación del cuerpo para mantener la temperatura central aumentada en los órganos más importantes y vitales de nuestro cuerpo, como son el corazón, el riñón y el cerebro, ¿bien? Pero en este caso, en el caso del niño, puede haber alguna alteración congénita en la cual no me está permitiendo un buen intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono, o por el corazón o por el pulmón. Entonces, todo este tipo de cosas ustedes la pueden ver en el examen físico, en la inspección en el aparato cardiovascular, ¿estamos? También en la coloración en la piel y las mucosas podemos tener alteraciones como es la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas, que se genera por un aumento de la concentración de bilirrubina en sangre, teniendo como este aumento mayor a 2 miligramos dililitro. Los valores normales son hasta 1.2 miligramos dililitro, ¿está? Pero eso lo van a ver, no es importante, es muy raro que sea por algo cardiovascular, ¿sí? La ictericia, eso lo van a ver en la clase de en la clase de examen físico. Yo creo que les subí una clase de ictericia, les hice, así que lo van a ver bastante excelente, creo que es una de mis mejores clases, amo esa clase, así que vayan y véanla, ¿está? Bueno, sigamos. Bueno, entonces, ahora una vez que hicimos todo eso de la inspección, que vimos el hábito constitucional, hablamos sobre el peso, índice de masa corporal, hablamos sobre la coloración de la piel y las mucosas, vamos a la palpación. Muy importante, vamos a hacer la palpación del pulso arterial. Es importante ustedes recordar, chicos, que las arterias tienen unas características que son lisas, que son blandas y que el recorrido es rectilíneo, que también sus bordes no deben ser percibidos, ¿sí? Y que los límites arteriales solo se deducen de sus pulsaciones. Eso sería una arteria sana y normal. Cuando ustedes van al libro y empiezan a estudiar, les va a dar
por ejemplo, si agarran el Argente Álvarez, es un capítulo de del pulso arterial, perdón, mi dislexia, bastante largo, como que te satura, son 30, 40 hojas y uno no sabe cómo comenzar y demás. Cuando ustedes estén en semiología, presentando el examen o en su práctica clínica, que quieran evaluar el pulso arterial, ¿saben de qué se van a acordar? De las papas fritas, de lo rico que son las papas fritas y no sanas. Y usted me va a decir, pero esta chica está totalmente loca, ¿por qué me habla de las papas fritas? ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que ver en la palpación del pulso arterial son diferentes características, ¿sí? ¿Y cuáles son estas características? Se van a acordar de fritas, papas fritas, ¿no? Pulso arterial, bueno, papas fritas. ¿Y por qué? Porque lo que tienen que ver es primero la F, la frecuencia, que es el número de latidos por minuto, bien, después el ritmo, que es la distancia entre los latidos, después la igualdad, ¿sí? Que son, o intensidad, que son todas las ondas tienen la misma plenitud, después la tensión de la pared, ¿sí? Después la altura de las ondas y después la simetría, es igual, que es la igualdad de los pulsos en ambos lados. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son las características del pulso arterial, ustedes piensan en papas fritas, ¿tá? Las papas fritas, fritas, ¿tá? Frecuencia, ritmo, igualdad, tensión, altura y simetría, que ya vamos a empezar a hablar de cada una de estas. Estas son las características que ustedes tienen que saber del pulso arterial, ¿tá? Sigamos nomás, entonces empecemos con lo primero, que es la frecuencia, ¿está? Que lo definí anteriormente como el número de latidos por minuto. Ustedes recuerden que el rango se caracteriza por la descarga fisiológica del nódulo sinusal. Nuestro corazón, ustedes lo vieron en trabajo y tiempo libre, se hace contracción. ¿Por qué? Porque en el nódulo sinusal, en la aurícula derecha, tenemos el que comanda la actividad eléctrica del corazón. Entonces, si late lo normal de 60 a 100 latidos, yo en el pulso tengo que sentir de 60 a 100 latidos, ¿bien? Eso es lo normal en un adulto. Hay alteración, o sea, hay diferencias en lo que es normalidad. En un niño, normalidad lo podemos tener en el rango de 80 a 120 y en el neonato podemos elongarnos un rato y hablar de 100 a 150 latidos por minuto, y eso es normal, ¿está? Después tenemos alteraciones, por ejemplo, la bradifigmia se define como una disminución de la, vendría a ser de el pulso arterial, o sea, menor a 60, y esto porque se puede puede ser en un hipotiroidismo, puede ser por una causa de un hipotiroidismo, puede ser en un deportista, por ejemplo, los deportistas ustedes saben que tienen mayor resistencia y les permite hacer grandes actividades físicas con una frecuencia cardíaca diferente, y esto se puede observar en el pulso si tengo menor a 60, bradifigmia, ¿tá? O en un paciente que tenga algún tipo de vagotomía, ¿bien? Ahora, después tenemos un aumento de la frecuencia en el pulso, se denomina taquifigmia, ¿bien? Y en una taquifigmia, ¿por qué me puedo aumentar el número de latidos por minuto? O sea, en el pulso, puede ser por el cigarrillo, puede ser por la fiebre, por el café, por el ejercicio, por el hipertiroidismo, ¿bien? Y usted me va a decir, a ver, me estoy capaz perdiendo, como para resumir. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que todo nuestro aparato cardiovascular está unido. Yo les dije que el corazón era como si un motor, ¿sí? Las arterias son como los tubos, ¿sí? Y el pulso, ¿cuándo lo sentimos? Cuando llega sangre, ¿bien? Porque la arteria se dilata, porque pasa la sangre. Entonces, por eso es importante y me permite hacer la interpretación de cómo está latiendo el corazón. ¿Por qué? Porque si yo tomo el pulso y siento que hay de 60 a 100 latidos por minuto, está entre los parámetros normales, o sea que el corazón está teniendo un ciclo cardíaco 60 a 100 latidos por minuto. Bien, importante, perdón chicos, se me fue la paloma de lo importante que les iba a decir con respecto a esto, y no quiero cortar la tercera vez que estoy grabando la clase. Bueno, ya me voy a acordar con respecto a la frecuencia, que era otra cosa importante que les iba a decir. Bueno, resumamos frecuencia, número de latidos por minuto, normal, cómo se denomina cuando está abajo, bradifigmia, y aumentado, taquifigmia. Ah, ya me acordé, que era cómo tengo que tomar el pulso, ¿sí? No van a estar un minuto tomando el pulso.
Ustedes buscan el pulso radial o el pulso cubital, tienen su reloj, por eso los médicos tienen reloj, o en su descenso el teléfono y ponen cronómetro y cuentan la cantidad de veces que sienten el pulso en 30 segundos y eso lo multiplican por 2 y ahí tienen la cantidad de latidos o de frecuencia. Si no quieren estar 30 segundos tomando, lo hacen por 15 y lo multiplican por 4. Pero es mejor hacerlo por 30. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen por 15 segundos, muchas veces si el paciente tiene presencia de algún tipo de arritmia, me da un valor erróneo. Entonces mejor tómenlo como toman el pulso, lo toman durante 30 segundos y lo multiplican por 2. Y ahí tienen la frecuencia. Así no están un minuto. ¿Estamos? Muy importante eso. Otra nota importante. Chicos, ustedes van a tener, son de la nueva generación, así que van a tener el oxímetro. El oxímetro, capaz ya fueron al médico, no, lo han visto a su abuelo, primo, tío, en fin, es un aparatito que se pone en el dedo. El oxímetro, chicos, sirve y anótenselo en la cabeza para cuando estén el próximo año en las prácticas. Sirve para medir la oxigenación de la sangre, no para medir la frecuencia de pulso. ¿Por qué? Porque el oxímetro te tira la frecuencia, pero muchas veces no es un valor fidedigno porque, como les dije anteriormente, si teníamos la presencia de arritmias, ese valor es erróneo. ¿Está? Entonces, ténganlo eso presente. Esa era la nota gran importante que les quería decir. ¿Vieron? Todavía no estoy tan con Alzheimer. Sigamos. Bueno, seguimos ahora con el ritmo, que también lo pueden encontrar en algún otro libro como regularidad, que son sinónimos, y es el tiempo entre las pulsaciones. Y usted me va a decir cómo es el tiempo de las pulsaciones. Bien, para que lo entendamos es así. El tiempo entre las pulsaciones son las denominadas pausas diastólicas. Entonces, uno dice que el pulso es regular cuando todas las pausas diastólicas son iguales entre sí. O sea, el intervalo de tiempo entre un pulso y el otro es igual. Entonces yo puedo decir que el pulso es regular. Bien, vamos de nuevo, capaz para el que no me entendió o dijo, bueno, hablo muy rápido, ¿cómo sería? Entonces, el tiempo entre que siento una pulsación y el otro tiene que ser el mismo a lo largo del tiempo, ¿sí? Así yo puedo decir que es regular. Y usted me va a decir, wow, es un detalle muy mínimo. No, ustedes se van a dar cuenta que cuando agarren cancha van a sentir cuando es regular o irregular, porque muchas veces pasa, sienten el pulso y al menos de un segundo sienten otra vez otra pulsación y después hay un trecho largo de que no sienten nada y otra vez, bueno, ahí sería un ritmo irregular. Perdón, chicos. Irregularidad es cuando este tiempo entre las pulsaciones es variable. El mejor ejemplo para esto es la FA, que la FA, tomen el sinónimo porque, o sea, la acotación, porque lo van a ver en muchos lados y no saber qué es la denominada fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad del nodo sinusal en la cual en la aurícula tenemos alteración. Entonces el nodo sinusal no comanda constantemente. Entonces capaz comanda a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces eso me da que en el pulso yo tenga un ritmo irregular. ¿Bien? ¿Está? Para que lo sepan. Bueno, después, la amplitud, chicos, es algo que semiológicamente tampoco da mucho valor e importancia, pero se los defino. Depende de la presión diferencial y también llamada es la presión de pulso. Es cuánto ustedes sienten el pulso. Puede ser una amplitud alta o una amplitud baja, ¿sí? Esto es muy corroborante en el paciente con la tensión arterial. Un paciente que tiene una tensión arterial mayor a 140, ¿sí? 90, recuerden que eso ya llamamos hipertensión, lo vamos a ver en la parte de tensión arterial, ¿no? Tiene una amplitud bastante alta, o un paciente que está hipotenso cuando tenemos valores menor a 110-60, ahí también tenemos una amplitud disminuida. ¿Estamos, chicos? Después, cuando una amplitud está aumentada se denomina Magnus, ¿está? Y esta es también una, ¿cómo les digo yo? Es una maniobra semiológica, la cual se denomina el signo del martillo de agua
y es para nosotros observar si hay desaparición o no del pulso, ¿sí? No es muy importante, es como para que ustedes la tengan, el libro te lo dice y demás, pero la verdad no es muy importante, no acota. Bueno, la tensión, chicos, se define como la resistencia que ofrece la arteria, ahí está, ahí está. El Magnus, chico, la maniobra anterior, acá la exploración del signo del martillo te permite saber un poco la tensión de la arteria. ¿Por qué? Porque la tensión se va a definir como la resistencia que ofrece la arteria a ser comprimida por el dedo proximal para poder anular o atenuar la onda de la presión, de manera que se deje ser percibida por el dedo distal. Depende de la presión sanguínea, ¿tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no sé, porque aquí me equivoqué cuando les hice el power. Cuando nosotros oprimimos acá, ¿sí? Entonces no estamos permitiendo que venga el... ay, ¿cómo me trae?